Bueno, nuevamente buenos días. Hoy tenemos como el segundo seminario de esta construcción de metodologías conjuntas con Comunativo y Vivelar y el doctorado en diseño y creación. Y hoy la intervención la hace Daniela Ayala, que nos va a contar un poco sobre su experiencia. Hola, Lisbeth. Nos va a contar un poco sobre su experiencia en la Universidad de Granada y cómo pues nos va a ampliar un poco más sobre este tema. Gracias, Daniel. Gracias, Gilson. Hola, Yura. Bueno, buenos días a todos, ¿cierto? Hoy voy a pues comentarles como mi experiencia a nivel de trabajo interdisciplinario con uno de los laboratorios que se crearon ahorita desde el Media Lab de la Universidad de Granada. Entonces, a continuación voy a presentar la pantalla. ¿Me confirman si se ve? Sí, ya se está bien. Correcto. Bueno, pues yo soy estudiante de diseño visual. En ese momento estaba en octavo semestre de la carrera. Octavo, séptimo semestre de la carrera, más o menos. Bueno. Resulta que, pues, debido a la crisis por el COVID-19 y pues todo lo que derivó de eso, como eh, los, pues, la virtualidad, lo que sucedió con que se cerraron las universidades, los colegios, como que varias instituciones educativas a nivel mundial tuvimos que adaptarnos de una forma a la inserción de nuevos medios, a nuevas metodologías para poder contactarnos, para poder enseñar. Y en medio de todo esto, la Universidad de Granada tuvo una idea de hacer una convocatoria a nivel pues, internacional para poder conectarse con diferentes profesionales, estudiantes, artistas y como poder crear espacios de trabajo a fin de buscar soluciones en pues, diversos campos o áreas sociales, en áreas como la economía, el bienestar, la salud mental, de educación, de todo lo que tiene que ver con el cambio climático, lo que tiene que ver con derechos, género y perspectiva, sexualidad, educación dentro del hogar, lo que se conoce el homeschool. Y bueno, ellos abrieron la convocatoria. Desde aquí, desde la Universidad de Caldas, la profesora Carolina Salguero fue la que propuso esta convocatoria. Y bueno, fue como la creación o la participación de varias personas que quisieran hacer parte como de reunirse y crear equipos de trabajo para poder pensar en cómo solucionar este tipo de problemáticas que surgieron, ¿cierto? Entonces, bueno, yo recuerdo que yo me inscribí aquí pues, a la convocatoria de la Universidad de Granada y fue un poco pues como ver de qué iba todo esto, ¿cierto? Tuvimos la primera reunión, estuvieron como los organizadores del evento comentándonos que en un año normal, ¿cierto? Ellos suelen reunirse única y exclusivamente con las personas que están en Granada o en algunas zonas de España, pero gracias a la virtualidad como que les permitió tener lo que es esa masificación, como esa internacionalización, como el poder tener como a personas de varios países. En esas pues tuvimos como un tiempo para conocernos con otras personas que hayan querido entrar a esta convocatoria y pues ahí pude encontrarme con una profesora de aquí de Colombia, también con un estudiante de Chile y con profesoras de Derecho de España precisamente. Entonces fue muy interesante como esas primeras formas de concretar las experiencias y conocimientos y también buscar lo que es el trabajo interdisciplinario. Una vez como terminada esta primera sesión, se pasó como como una lista, ¿cierto? Se nos pasó a los participantes una lista de las personas que habían planteado como estos laboratorios, como estos equipos de trabajo y ya quienes querían ser parte
de estos equipos de trabajo. Precisamente en ese momento, pues yo estaba no con la intención de crear un laboratorio, sino más bien de pronto adherirme a uno. Y encontré el laboratorio de soluciones basadas en la naturaleza, o el laboratorio SBN, en donde, pues bueno, el objetivo que se tiene con el laboratorio fue buscar o crear esas soluciones desde distintas perspectivas y áreas del conocimiento y el arte. También se pensaba como un espacio artístico y creativo construido con propuestas desde abajo para ofrecer soluciones basadas en la naturaleza a la ciudadanía, o también de pronto qué soluciones se podían encontrar a nivel, pues, de la naturaleza, del medio ambiente, que nos podrían ayudar a eh, pues dar solución a problemas que tenemos ahorita. Cosas como, por ejemplo, el calentamiento de las ciudades, cómo se puede manejar plantando más árboles dentro de las ciudades, cosas como la reforestación, cosas como, por ejemplo, la plantación o la adecuación de manglares en las zonas costeras para que el nivel del agua se mantenga, ¿cierto? Entonces, bueno, yo entré a este laboratorio, fue como un poco extraño, de cierta forma, nunca había trabajado con, pues primero de forma virtual, y segundo, nunca había trabajado con personas de otras partes del mundo. La gran mayoría de ellos estaban en España, eran profesores o personas que tenían proyectos artísticos o relacionados al cuidado del medio ambiente. Entonces fue muy divertido, fue muy interesante como intentar romper el hielo estas primeras sesiones. Recuerdo que al comienzo de las sesiones la persona como que dirigía el grupo, como que planteaba una actividad, ¿cierto? Como para que fuéramos conociendo, para que fuéramos como intentando conocernos más allá del área académica. Pienso que esto es muy importante, digamos, al momento de plantearse el trabajo con equipos. El hecho de pronto que solo se tenga una perspectiva de trabajo y trabajo y trabajo, de pronto puede hacer que al momento de hablar o entablar una conversación, las personas como que se cohíban, ¿cierto? Mientras que si de pronto uno está hablando con amigos o está hablando con personas un poco más cercanas, es mucho más fácil plantear las ideas. Entonces, bueno, al comienzo de las sesiones nos fuimos conociendo, me di cuenta que pues yo era el único estudiante en ese momento. Los demás eran o ya profesores o eran doctores o estaban en proceso de hacer su maestría. Estuve trabajando con artistas, con ingenieros ambientales, con biólogos y con filósofos, y pues yo que pues mi enfoque es hacia el diseño visual. Entonces, bueno, precisamente dentro del objetivo que se planteó a nivel del laboratorio, soluciones basadas en la naturaleza, era ese espacio artístico y creativo, cosa que como desde la vista o desde el punto de las artes podemos llegar a dar una solución o plantear de pronto proyectos que se puedan llevar a cabo dentro de nuestras ciudades, dentro de nuestros entornos y contextos, para poder aportar una solución a la crisis climática. Entonces, dentro de todo esto, se llevó a cabo pues una metodología, pues primero de presentarnos, lógicamente, pero después llevamos a cabo como una metodología basada en el design thinking, en donde nos planteamos como una serie de ideas a través de una serie como de pasos, como tipo de embudos, en donde primero planteamos qué era lo que, como los problemas a los cuales nosotros queríamos atacar, cuáles son esas cosas que nosotros pensábamos que eran de pronto problemas más importantes a nivel de la crisis climática. Entonces se planteó también el cómo creemos que el mundo podría mejorar a través de qué tipo de acciones. También ver de pronto si hay un interés de unión para poder sacar cosas adelante. También estuvimos hablando sobre buscar esos consensos para crear plataformas de trabajo. Pues si bien la gran mayoría de ellos estaban en España, también habían otras personas que residían en Francia, yo aquí en Colombia, también personas en Portugal. Entonces, ¿cómo podemos crear como una plataforma de trabajo, como una red de trabajo a nivel internacional en donde pudiéramos como aportar esos conocimientos
que se daban desde cada uno de los contextos en donde estaban. Eh, También estuvimos hablando sobre cómo se podrían de pronto matizar ciertos problemas, más bien cómo podríamos llegar realmente a eh, cuál es la solución de pronto de un problema complejo, cómo podemos abordar un problema complejo desde una perspectiva como un poco más aterrizada, fuera de, pues más allá de lo que podría ser de pronto como eh, el escándalo de la crisis climática, viéndolo desde una perspectiva emocional, sino aterrizándolo un poco hacia una perspectiva más científica y un poco más real. También estuvimos hablando sobre que viendo la naturaleza, observando lo que hay a nuestro alrededor, hacia qué temas podríamos derivar. También estuvimos hablando sobre las problemáticas dentro de cada uno de los contextos que se podrían abordar. Y pues todo eso lo planteamos como en esta metodología embudo, en donde estuvimos pues aportando nuestras propias proyecciones, ¿cierto? Es muy curioso que muchos de los problemas de los cuales se hablaron o de las posibles formas para abordar, pues yo que soy estudiante de diseño visual estoy acostumbrado a escuchar a diseñadores visuales hablar sobre problemas enfocados en el usuario, enfocados en el contexto de pronto del mercado, enfocados también de pronto en contexto, oh, no en contextos, perdón, sino enfocados de pronto en problemas de creación de algo. Sin embargo, escuchar de pronto a un biólogo, a artistas plásticos, escuchar a ingenieros ambientales, como que rompe con eso que uno lleva escuchando tanto tiempo, esa perspectiva que uno tiene de las cosas, ¿cierto? Aquí a nivel de trabajo interdisciplinario es muy curioso ver cómo se empezaron a abordar diversos temas y ahí yo como diseñador me empecé a plantear qué cosas desde mis conocimientos podía aportar a esas soluciones que ellos estaban proponiendo. Entonces, bueno, en este punto el trabajo que se empezó a realizar o cómo se pensó llevar a cabo el trabajo, pues primero que todo un trabajo monográfico de lluvias de ideas, pensar en, si bien habían personas que ya tenían sus propios proyectos con los que venían trabajando, estábamos otros que estábamos como pensando en ese tipo de ideas que podríamos aportar a través del trabajo. Entonces se pensó precisamente en ese trabajo monográfico, ese trabajo de estudio previo, también en esas lluvias de ideas que se podrían tener. Eh, Se plantearon objetivos a mediano plazo y también tener como una línea de horizonte sobre el trabajo que se iba a realizar después. Si bien pues al comienzo fue un poco extraño trabajar a través de la virtualidad y como irnos conociendo poco a poco con las demás personas del laboratorio, con el pasar del tiempo, en la medida que nosotros íbamos exponiendo nuestros proyectos o las ideas o en las que podríamos estar trabajando, surgió la idea de crear precisamente lo que sería esa red colaborativa. ¿Qué cosas puedo aportar yo para el laboratorio, para el proyecto que tú estás realizando en tu país o en tu ciudad? Y cómo lo podemos llevar a cabo, más allá de, lógicamente, yo no me puedo meter en tu entorno, pero yo sí tengo unos conocimientos que yo te puedo aportar, otra perspectiva de pronto que tú no habías pensado. También se pensó en activar proyectos que ya tenían otras personas, apoyar esos proyectos que ya estaban y compartir todas estas experiencias resultantes. También la creación de pronto de proyectos derivados. Había la posibilidad de, si salía un proyecto en donde pudiéramos trabajar todos sin importar la distancia, pues podríamos llevarlo a cabo. Se pensó en esos espacios y temáticas situadas entre la colaboración del espacio social y cultural. Todo esto pues a través del trabajo interdisciplinario, obviamente. Bueno, una vez como terminado todo esto, ¿cierto? Eh, Se nos pidió a nosotros, como todo esto está enmarcado en lo que fue la convocatoria del Media Lab de la Universidad de Granada, se nos plantearon unas fechas para poder sacar o para
mostrar las cosas que nosotros avanzamos o hicimos durante el laboratorio. Entonces, pues como nuestra perspectiva o nuestro enfoque no era un enfoque completamente científico, sino más humano y artístico, nosotros quisimos hacer, aquí voy a presentar otra pantalla, nosotros decidimos preparar lo que es un fanzine para mostrar todas esas ideas y todos esos proyectos que se concretaron dentro del laboratorio, como cada una de las personas que estaban ahí. Los promotores de esta iniciativa fueron Fernando Morales de la Rueda, Jesús Peña Áviles y Teresa Fernanda García Gil. Y pues ya después estamos todos nosotros, ¿cierto? Nazaret Espósito, que ella es una artista plástica, Arturo Tapia, que es biólogo, Alfredo de la Moneda, no, perdónenme, Arturo Tapia, él tiene, bueno, él tiene un proyecto ahorita que lo que hace es, a través de estas becas de Erasmus, él trae a estudiantes de toda Europa para ayudar en, pues, ayudar en proyectos sociales y medioambientales allá en Granada, en España, Alfredo de la Moneda, que es biólogo, y bueno, todos nosotros como que en cada una de nuestras áreas. Entonces, a través de este fanzine nosotros quisimos como mostrar todas estas ideas que nosotros expusimos en algún momento, también como estas perspectivas que teníamos sobre lo que eran los espacios dentro de nuestras ciudades, las cosas que se podían hacer cuando nos podíamos unir en colectivo, nos podíamos unir como sociedad para poder pensar en problemas y cómo darle solución a estos problemas. Eh, Cada uno de estos paneles del fanzine hace referencia a alguno de los proyectos de los que se habló en ese proceso cuando veníamos hablando de nuestros proyectos. Entonces, bueno, aquí estuvimos hablando, por ejemplo, sobre un proyecto que se llamaba Las Tres Líneas de Acción. Algunos de estos proyectos hablan sobre, por ejemplo, la reactivación de espacios. No recuerdo quién fue el que lo propuso, pero estaba hablando que dentro de la ciudad de Granada, perdón, profesor. No, le estaba diciendo que Mancini, probablemente. Qué pena la interrupción. No, tranquilo, profe. Uno de los proyectos que se tenían planteados o que les se mostró era que dentro de la ciudad de Granada habían como lo que conocemos aquí en Colombia como terrenos baldíos. Entonces, ¿cómo se podría intervenir esos terrenos baldíos? ¿Cómo se podían limpiar, sacar la basura y todo eso? Y ver también qué tipo de elementos se podían reciclar y reactivar estos espacios a través del arte con la comunidad que había alrededor. También, pues, lo que es eh, crear huertas urbanas, pero pensándolos cómo se pueden crear dentro de los edificios. A diferencia de pronto aquí en Manizales, que tenemos pues, casas de cierta forma, en Granada es muy común ver son más que todos los edificios. Y bueno, también cómo plantear en lo que eran las azoteas, cómo pues a través de, pues, de las huertas, por ejemplo, se puede crear un tipo de resistencia. Y bueno, aquí precisamente está uno de los, pues lo que yo, el proyecto que yo planteé, que era esos espacios naturales vivos, y es como crear de pronto estas huertas comunitarias dentro de los centros estudiantiles aquí en Manizales. Y bueno, también, bueno, básicamente también todos fueron estos como los proyectos que se estuvieron planteando. Hay otro proyecto que es sobre la reforestación de un árbol muy típico allá en Granada, que es el árbol de las bellotas, que produce las bellotas.
Entonces, la reforestación de estos espacios. Muy bien. Una vez terminado, pues, como este tiempo que dio el Media Lab de Granada en España, nos planteamos qué queríamos hacer después, qué, como que cuál era el siguiente paso que íbamos a manejar. Y pues nos planteamos una vez terminado como esta ronda de exposiciones de nuestros proyectos, como determinar qué era precisamente lo que creo que ya les comenté, esta red de conocimientos en donde cada uno a través de nuestros proyectos, situados en nuestros contextos en nuestras ciudades, podríamos de pronto pedir ayuda o podríamos pedir la asesoría de alguien dentro del laboratorio. Entonces estuvimos planteándonos unas reuniones cada 15 días en donde estuvimos como dando otra vez otra repasada con uno de esos proyectos un poco más a profundidad, porque en un inicio simplemente como que se llenó, esto es en lo que yo estoy trabajando y se subía un Google Doc a la nube. Pero ya después de que terminó la convocatoria del Media Lab de Granada, eh, pues ya nos reunimos a hablar específicamente qué era lo que estaba haciendo cada uno, cuáles eran las problemáticas en las que se veían o nos habíamos encontrado y después de eso qué soluciones dentro del laboratorio podríamos estar aportando. Y bueno, eso fue pues mi experiencia, ¿cierto? No sé si tienen preguntas. Daniel, muchas gracias por la exposición. Me llama mucho la atención, lo que decía de como de primero generar unos vínculos un poco más cercanos, pues para poder trabajar mejor, ¿cierto? Sucede a veces, claro, cuando uno está en muchas disciplinas con muchas personas desconocidas, omite como esa parte humana, entonces me parece muy bueno traerla nuevamente a colación. Vi como varias cosas allí, pero entonces le voy a dar la palabra al profesor Walter. No, bien para terminar la intervención, Laura. Me parece pues como el tema de pensamiento de diseño pues que ustedes utilizaron, me gustaría saber si por ejemplo has considerado en meterlo en este proyecto, si lo ves viable, ¿cierto? ¿Cómo podría aplicarse a este proyecto esas mismas estrategias que usaron en el Media Lab del Prado, pues, o en el proyecto concreto en el que tú estabas? Bueno, primero es muy curioso pensar en eso que nos han dicho de pronto tanto desde la universidad, que el diseño va más allá de simplemente de pronto hacer una imagen, sino que el diseño tiene que ver con todas estas metodologías, estas formas de pensar, estas formas de abordar un problema. Y ver que un método de diseño no se aplica exclusivamente para un diseñador, sino se puede aplicar dentro de otras disciplinas, es algo muy interesante. Aquí pues venimos realizando o utilizamos una parte del método de Design Thinking, ¿cierto? En donde se aborda pues una problemática, pero antes de eso como que se hace una investigación previa. Creo que pues eso ya tuvimos alguna oportunidad de hablarlo con Gilsan, contigo Laura, también sobre de pronto qué otras metodologías podríamos aplicar, por ejemplo la creación de un árbol de problemas, en donde podemos ver o constatar como todos esos actores que están involucrados dentro de una problemática y de pronto desde dónde o qué podemos hacer para irlos abordando poco a poco. También lo que tiene que ver con cómo podemos involucrar a la comunidad para estos proyectos. Entonces ahí aparecen estas metodologías que se crearon, no recuerdo cuál fue el laboratorio que los creó, pero básicamente son como estas metodologías relámpago para poder involucrarse con la comunidad y que
los proyectos que se hagan no queden como vino alguien extraño, nos dijo cómo hacer algo y se fue esa persona, sino como todos en conjunto podemos construir una idea o proponer una solución a este problema que nos está afectando a nosotros dentro de nuestro entorno. Bueno, don Daniel, muchas gracias. Pues yo lo veo muy bien, hombre. Es bien interesante pues encontrarnos con usted por acá en estos escenarios y bueno, ver pues que sus inquietudes son muy afines a los propósitos que nosotros nos trazamos y que tenemos la posibilidad de contar con el Vive Lab pues como para tratarlos de impulsar y sobre todo que ustedes pues en calidad de diseñadores visuales empiecen a encontrar estos nexos con la realidad y sobre todo que vayan también escalando en términos de lo que la disciplina también procura, ¿no? Comenzaré por ahí, pues mi intervención creo que es breve. Usted en algún momento de su conversación, bueno, y muchas gracias pues por compartir con nosotros su experiencia. En algún momento de su conversación usted nos mencionaba las implicaciones que tiene el haberse formado en la profesión del diseño, ¿cierto? Y cómo sus colegas, o buena parte pues como de los mismos, se enfocan en la producción de artefactos visuales. Vemos que en ese sentido la carrera pues tiene unas ciertas fortalezas, pero también una gran cantidad de vacíos. Voy a hablar de las fortalezas y pues es digamos todo el sistema semiótico, podríamos decirlo, en el que ustedes se concentran durante la formación, en donde abordan en lo que nosotros denominamos tipologías de la imagen, distintos componentes que los llevan a ustedes a formular mensajes o contenidos visuales de una forma que resulte congruente con los entornos o los clientes que lo requieren. Pero los vacíos tienen que ver con la desarticulación que tenemos y que se hace mucho más evidente, sobre todo en el nivel de profundización, asunto que en momentos previos yo ya había hablado, por ejemplo, con Yurani, con Lisbeth Yurani, y que desaprovechan ese nivel de profundización porque no generan una conexión lo debidamente marcada con respecto, por ejemplo, a la maestría o al doctorado. Allí es en donde uno piensa que qué bueno que ustedes nos acompañen y sobre todo que vayan un poco más allá de las implicaciones pues, básicas del oficio de diseño visual. Y que nos acompañen en ViveLab porque pues este es como el eje que nos permite articular la experiencia y la posibilidad de contacto pues con la realidad, ¿cierto? Con los entornos. La desarticulación me refiero a que en el nivel de profundización, y esto es una situación que cuando tengo oportunidad de hablarlo lo hago en entornos con los colegas, con el departamento, es una desarticulación porque no se habla, por ejemplo, de las líneas de investigación que nosotros tenemos, sino que si ustedes observan las actividades electivas de ese nivel de profundización, pues estas apuntan como a muchos lugares sin una aparente vinculación o un eje que los integre. Yo he propendido y lamenté mucho que en la anterior acreditación no se hubiese insistido más en un plan de mejoramiento de esos 2 años de profundización que, por ejemplo, nos llevara a que ustedes exploraran las líneas que tienen los posgrados, tanto la maestría como el doctorado. Una de esas líneas justamente tiene que ver con la sostenibilidad, arte, sociedad y medio ambiente. Es un nombre pues ambicioso de una de las líneas de investigación que nosotros tenemos, en donde se abordan las preocupaciones, por ejemplo, que usted manifiesta de manera temprana en su carrera y que exploró pues en este Media Lab en el que estuvo trabajando. Esa línea, dentro de otras de las características, por ejemplo, explora esas metodologías bottom-up que usted menciona, ¿cierto? Como desde abajo hacia arriba, que son justamente hacia donde apuntan una muy buena cantidad de proyectos de investigación y de proyección, como por ejemplo los que nosotros encarnamos acá en el Vive Lab, que buscan el diálogo con las comunidades, con los actores que se encuentran inmersos en las realidades cotidianas y ven al diseño como ese agente de diálogo y de transformación social por sus capacidades metodológicas y dialógicas para interactuar pues, con comunidades. Y esto, ahí vuelvo como al principio de alguna preocupación que usted manifestaba, o más que preocupación, un asunto que usted manifestaba, y es el que tiene que ver con el enfoque del diseño visual.
soy uno de los críticos de que el diseño visual tenga un enfoque orientado al diseñador, ¿cierto? A su capacidad resolutiva de problemas de orden visual. Cuando hablaba ahorita, por ejemplo, como de todo este arsenal que ustedes tienen desde el punto de vista, podríamos decir, semántico, ¿cierto? Vemos que al diseñador se le enfoca bastante, se le capacita para resolver problemas de comunicación visual, básicamente desde su perspectiva. Y es una perspectiva que puede escalar a unos niveles de formación que nos van a llevar a la UN y a la Bauhaus, seguramente, ¿cierto? Donde el diseñador se convierte casi que en un artista que expresa en artefactos visuales su parecer, ¿cierto? Pero no dialoga con las comunidades a las que van a llegar los productos. Eso es un problema metodológico y de concepción epistémica que nosotros tenemos. Esas metodologías bottom-up lo invito a que las siga explorando. Hay autores pues, que trabajan en relación al tema. Ahorita yo le trataba de decir algo, por ejemplo, sobre Mancini, obviamente Arturo Escobar, pues, que deben de hacer parte de su ABC, y me gusta mucho, y pocas veces empleo también ese término o ese concepto de gusto, porque pues acarrea muchas cosas, pero me gusta mucho que esté revisando estas relaciones multidisciplinares, en donde esos bonitos trabajos que se desarrollaron allá y que tienen mucho que ver con lo artístico, seguramente promueven y pueden motivar a las comunidades pues, para que, digamos, se involucren en si no en las soluciones, por lo menos aportando a la búsqueda conjunta de soluciones. Los gráficos que usted muestra claramente evidencian cómo se está transitando desde el diseño a explorar otros lenguajes, como lo son los artísticos, donde uno no debe tener miedo, ¿cierto? En la carrera a ustedes se les inculca, no, es que arte es otra cosa, no, es que ustedes no son artistas, no, qué pena, pero compartimos la misma sensibilidad y los mismos principios en cuanto al lenguaje, en cuanto pues, a nuestro trabajo como diseñadores también. En el mundo de las artes y con respecto a lo que usted está haciendo hoy en día, hay unas metodologías de investigación denominadas A/R/T/ografía, ¿cierto? Como artografía, que tienen que ver pues justamente con la investigación, bueno, con la investigación enfocada en las artes. Es una alternativa como interesante que lo busque, como para que mire también con el artivismo, ¿cierto? Con esta posibilidad de hacer amistad con el entorno, ¿cierto? Amistad en términos de Sofía, ¿no? Amistad con el entorno para desde nuestras propias disciplinas hacer propuestas muy, podríamos decir, muy conciliadoras con las necesidades de la comunidad. Y ya para cerrar, en torno pues como a estos problemas complejos, lo invito, seguramente usted ya lo vio, a revisar la tesis de Gustavo Medina. Fue una tesis que tuvimos oportunidad de acompañar. La dirigió en realidad el profesor Gustavo Villa, pero pues yo retomé como su trabajo cuando él decidió irse. Él es un egresado del programa de diseño visual y es una tesis que tuvo, bueno, yo creo que todavía está en proceso de designación de una distinción meritoria, lo cual no es sencillo y hace mucho rato no se daba en el pregrado. Y por último, lo invito a que nos visite, pues a usted y a Lisbeth. Con Lisbeth fui muy insistente en ese término, en ese sentido, en la línea de sostenibilidad. Nosotros tendremos reunión, yo creo que ahora en septiembre, con los estudiantes de los 2 posgrados, para que vaya viendo también los discursos que se hacen desde las investigaciones que se realizan por acá. Muchas gracias, Daniel. Muchas gracias, profe. Bueno, ahorita otra vez escuchando al profesor Walter, estaba pensando, cierto, en eso de esa búsqueda conjunta de soluciones, que es lo que nos plantea Daniel, cómo podemos, pues, más una pregunta abierta incluso como para dejarla allí y tal vez terminar de desarrollarla mañana. Y es como esa búsqueda conjunta de soluciones también nos puede poner en otra situación, ¿cierto? Digamos que ahorita todos tienen acceso pues como a ese mapa que se hizo rápidamente de los enfoques que tiene este proyecto, pero me parece muy valioso hasta ahora lo que hemos ejecutado han sido acciones desde nuestro lado, pues
como Nativa ha hecho unas cosas, nosotros como Vivelab hemos hecho otras, las hemos hablado, ¿cierto? Ah, bueno, ¿qué necesitan? No podemos acceder a los chicos, listo, hagamos una cartilla, hagamos unos stickers, busquemos la manera de que nos donen o de donar tecnología y de aportar conocimientos, pero nosotros como tal no hemos tenido un contacto directo con una comunidad, ¿cierto? Pues obviamente está la comunidad de Comunativo, pero con los chicos de Cultiva Cultura, por ejemplo, que son el foco de este programa, no hemos tenido la oportunidad de dialogar y de entender cuáles son esas soluciones conjuntas que pueden darse respecto a, ¿cierto? En este caso, pues, y hasta donde nosotros podemos llegar a un quehacer tecnológico, ¿cierto? Un tema, pues, allí de manejo y apropiación de las TIC. Pero no hemos entendido cómo llegar hasta allí, entonces creo que queda ahí como el llamado de atención para, pues, para empezar a hablarlo. Bueno. Daniel, usted quedaba ahí como con una duda. Rapid Ethnography es como una de esas nuevas modalidades que han surgido. Ahí incluí un enlace, no necesariamente pues como para que lo busque por ahí. A ver, y es como esta modalidad de etnografía, de inversión o de, bueno, de trabajo cualitativo de inversión muy rápida en un contexto para, digamos, cumplir con esos aspectos empáticos que plantea Laura y que se incorporan al diseño hoy en día. Listo, gracias, profe. Voy a investigar todo eso. Pues sí, todo. Con respecto a lo que decía Laura y también a lo que decía el profesor Walter. Sí, a ver, ahorita es muy fácil encontrar a alguien que sepa manejar o producir imágenes a nivel gráfico o incluso a nivel audiovisual, y gente que lo puede hacer de una forma, digamos, un poco más llamativa, por decirlo de alguna forma. Y ahorita hay aplicaciones que antes cosas que específicamente solo se podían hacer en Premiere o en After Effects, ahora estas aplicaciones lo hacen a través de la inteligencia artificial, y como que antes esa producción que era exclusiva del diseñador y esa técnica también que solo manejaba, por ejemplo, el especialista en efectos visuales, ahorita está a la mano de cualquier persona a través, pues, de los dispositivos y la masificación del Internet y estos nuevos medios. Y es muy interesante ver cómo de pronto antes lo que lo hacía, entre comillas, especial a uno era saber manejar ciertas técnicas. Esa línea empieza como a difuminarse un poco, y entonces sale la pregunta, ¿para qué se estudia el diseño? ¿Para qué se estudia el diseño gráfico? Si ahorita, por ejemplo, tengo aplicaciones o programas de inteligencia artificial que crean logos en 5 minutos, y pagando 40.000 pesos ya tienes toda una identidad de marca, una identidad corporativa. De pronto, ¿para qué, no sé, crear estrategias de mercado cuando simplemente puedo pagar a través de Internet para crear campañas publicitarias y bombardear a la gente por todo Internet? Entonces ahí surge la perspectiva realmente qué hace el diseño o qué hace un diseñador que sea un diseñador. No es única y exclusivamente saber manejar un programa, sino es ese pensamiento. Y esto es, considero yo, lo que nos hace ir más allá y lo que también nos posiciona como una carrera. O no tanto, bueno, más como una carrera, ¿cierto? También como una ciencia y como algo que se pueda aportar. Ver el diseño más allá de una persona que hace flyers, folletos, banners, sino una persona que sin necesidad de saber dibujar completamente o saber manejar Photoshop, puede plantear cosas que van más allá de la imagen visual de una imagen gráfica, y se puede involucrar en otros proyectos de índole social, de índole cultural, como a través del diseño y nuestras metodologías y nuestros pensamientos podemos construir, aportar e incluso dirigir una conversación en equipo. Y pues el diseñador, creo que en algunos puntos se vuelve como ese traductor
entre el ingeniero, el biólogo, el artista, entre el publicista, entre activistas, entre empresarios, entre la academia para poder generar una solución y cómo manejar también hacia dónde nos podemos ir o hacia dónde podemos concentrar las cosas. Ahorita pues estamos haciendo, digamos, eh, a través de los objetivos que tiene el proyecto, con Yurani estuvimos planteándonos precisamente qué cosas podemos aportar nosotros, de pronto exclusivamente desde el diseño, pero sabemos y conocemos que en otros puntos y otros de los objetivos de este proyecto de Reexistencias no se puede pensar exclusivamente desde el diseño, sino ya hay que hablar con la comunidad. Ahorita pues estamos abordando el objetivo de personas que están dentro del barrio San José, que tienen acceso a internet pero no tienen dispositivos para poder acceder. So, digamos, pudimos encontrar una solución desde el diseño y también con la escuela de comunicativa. Sin embargo, cuando ya queramos hablar sobre cómo cerrar esa brecha de las TIC, ahí sí tenemos que involucrarnos con la comunidad de una forma más profunda. Es también ver cómo podemos atacar el problema, primero es de unos conocimientos, pero después las cosas que podemos armar. Creo que en algún punto también lo estuvimos hablando con Gilson y con Laura, sobre que lo importante aquí no es que venga una universidad o venga una entidad universitaria a hacer un trabajo con la comunidad y enseñarles unas cosas, sino como todos nosotros podemos construir algo que pueda perdurar incluso una vez como que la institución universitaria se vaya o los promotores del proyecto, sino que algo que se vuelva parte de la comunidad, algo que ellos mismos armaron para pues que sea algo sostenible, que sea sustentable, que no se quede única y exclusivamente como algo que y se hizo desde la academia, sino también es entender este contexto en el cual nosotros estamos y entender que cuando se realiza un proyecto, pero las personas se dan cuenta que el proyecto lo realizaron ellos mismos, que no fue por algo que se les impuso, sino fueron sus ideas que se plantearon. Ahí es donde pienso yo, el diseño viene como a catalizar o como a dirigir todas estas ideas que se dan para poderles darle un fin adecuado, ¿cierto? Algo que me di cuenta precisamente trabajando con el laboratorio de soluciones basadas en la naturaleza, era que en algún punto se planteó crear redes sociales, crear una landing page, crear una página web, un blog, un canal en YouTube, pero no, como que ellos no sabían completamente cómo funcionaba esto. Entonces ahí entra la labor del diseñador, de pronto en algún punto decir, mira, ¿cómo podemos construir esta página? ¿Cómo podemos crear este tipo de contenido? ¿Cómo podemos, como esa idea que tú tienes, llevarla a cabo de cierta forma que el diseñador no tenga que estar ahí presente todo el tiempo, sino que se pueda desarrollar después? Y bueno, eso era lo último que tenía para hablar. No, seguramente no es lo último, yo creo que esto es apenas el comienzo, Daniel. De verdad, felicitaciones, hombre, y lo invito a que empiece a canalizar todo esto. Bueno, ya usted está pues con Transmedia y ahí va a tener una oportunidad muy interesante, pero también que piense en canalizar todas estas alternativas o bien con proyectos académicos, por ejemplo, continuando sus estudios con una maestría, mirando, por ejemplo, la posibilidad de coterminalidad con la nuestra, ¿cierto? Que toca temas muy afines, no tiene por qué ser esta necesariamente, también puede ser la de territorialidades. Lo invito para que la mire, porque, claro, no tiene un foco tan concentrado en el diseño, pero pues sí, justamente en el impacto que la academia puede tener sobre el territorio, sobre los entornos. Y que, claro, y de la mano de proyectos académicos, y pues consideraría uno que usted tiene la posibilidad de hacerlo, vienen también otros proyectos de proyección y la gestión pues, de recursos a través de convocatorias, por ejemplo, municipales o estatales. Entonces, hombre, apenas empieza el camino, no creo que termine acá. Sí, sí, ya
saliendo de la carrera, ya se abren las puertas. Sí, sí, claro. Y es un momento muy oportuno donde comienza a abrirlas y a mostrar este tipo de inquietudes, que en la medida también en que las vaya exponiendo va a encontrar otros interlocutores que la van ayudando a encaminar. Y me parece muy buena esa postura crítica que tiene ante el diseño. La comparto totalmente. El diseño tiene que reformularse porque pues, lo que nosotros heredamos pues, de una habilidad o relacionado con unas habilidades, pues ya hoy en día empezará a estar en desuso en algunos entornos, por cosas como el machine learning y, digamos, tecnologías similares como las que usted expone. Sí, pues ahorita con el cambio tecnológico y la aparición de pues, estas nuevas tecnologías que se están como proyectando a ser pues van a cambiar tanto el paradigma, no solo en el diseño, sino en todas las áreas del conocimiento. Incluso pues se está hablando sobre esa cuarta revolución industrial, donde se van a ver desplazados, pues la industria va a cambiar completamente. Es curioso ver también cómo se empiezan desde cada uno de los conocimientos, cada una de las áreas a replantearse cosas que digamos antes se tenían por sentado y cómo podemos, incluso ya ahorita pues que tenemos a la mano estas nuevas tecnologías, utilizarlas para potenciar algo que nosotros de pronto en un comienzo no podíamos tener. Bueno, muchas gracias por este espacio. No sé si Laura ya va a cerrar. Listo, no sé si Gilsan quiera decir algo o Lisbeth, escribirnos por el chat. Bueno, sí, yo quería pues hacer pues como un comentario, ¿cierto? A la exposición de Daniel. Estaba esperando pues que dialogaran los comentarios pues que tenían. A mí me parece pues muy importante el proceso que llevaste allá pues en esta Universidad de Granada, ¿cierto? Nosotros hemos venido siguiendo desde hace ya varios años algunos procesos, no solamente en España, sino en Francia, ¿cierto? Alemania, Inglaterra, pues que de cierta forma son los padres de la agricultura urbana, por lo menos en las ciudades. Pero pues siempre vemos lo que en esos mismos procesos que siempre se han desarrollado o ha adolecido el trabajo comunitario, que nos, como ustedes mismos lo dicen, no solamente ir a investigar, sino simplemente ser comunidad. No es ir a desplazarse a alguna comunidad específica, sino que, porque es que realmente el investigador o la investigadora se sale de su propia investigación y de su propia comunidad al teorizarla, ¿cierto? Pero entonces ya tengo que ir a alguna comunidad a desarrollar esto cuando uno realmente es la misma comunidad, o sea, uno mismo sabe qué necesidades tiene la comunidad porque uno pertenece a esa misma comunidad, a esa misma ciudad que tiene esas comunidades. Obviamente hay unos sectores dentro de las ciudades que tienen unas deficiencias, obviamente económicas, culturales, sociales, ambientales, y esas son las que uno tiene que ir a acompañar, pues si uno está en este camino. Como lo decía Walter y Daniel, yo creo que en este proyecto y en la mayoría, por no decir la totalidad de los proyectos, ya hay suficiente lectura, suficiente investigación, suficientes datos, suficientes abordajes, ¿cierto? Desde los planteamientos teóricos, pero realmente lo que pasa es hay que hacer la comunidad. El proyecto que yo leí ahí dice que se construye desde abajo, pero ese construir desde abajo realmente es desde abajo, desde las bases de la comunidad, no la base de la comunidad marginada, ¿cierto? Ni popular, ni violentada, sino realmente, o sea, las vicisitudes de una ciudad que tiene una pluriversidad de profesiones, de diseñadores, de abogados. Yo trabajo con personas que estudiaron arquitectura, pero nunca han hablado del tema arquitectónico en encuentros. Yo soy comunicador y difícilmente doy una clase de comunicación o de periodismo desde hace 10 años en donde trabajo. Más bien la dan personas que estudian antropología o que estudiaron diseño, dan esas clases de periodismo, cosas que es que yo realmente pudiese dar, pero que a veces decido salirme de esos procesos porque realmente pues yo ya lo estudié y es mejor que otras personas exploren también como eso, ¿cierto? Entonces yo creería que hay unas potencialidades muy fuertes en el proyecto pues, que estás exponiendo, todo eso, ¿cierto? Buscar esas formas de diseño, obviamente,
Yo creo que ustedes ya son unos duchos y unas duchas en cómo diseñar, cómo hacer grafismos, cómo hacer algo en esa misma tónica gráfica, ¿cierto? Pero hay otras formas de diseño que son los que ustedes están buscando, los que se están apostando también. Y es un diseño sensible, es un diseño que está más desde el diálogo, desde el tacto, desde el olor, desde el oído. O sea, el estar ahí, escuchar los sonidos del barrio, escuchar los sonidos de las bucetas, a qué huele una ciudad. Eso es el diseño actualmente en cómo se está concibiendo en este momento. Porque desde ahí es donde se construye, porque ahí es donde se le da el valor a ese objeto que ya se diseñó. O sea, ya alguien diseñó un pocillo. ¿Quién termina de diseñar el pocillo? Entonces, ¿quién lo sigue diseñando, transformando, construyendo? Yo creería que si hay una segunda etapa o si en esta etapa se va a desarrollar un trabajo pues, con abordaje comunitario, ya sea de visitas, talleres o encuestas, no solamente es en esa tónica también, es caminar, es viajar a la ciudad, o sea, como les digo, o sea, hay que de cierta forma hacer la comunidad de investigando desde la base, como lo dice ahí, no sé cómo decirlo ahorita esta mañana, pero pues me parece un proyecto muy genial que se puede replicar acá en muchísimos aspectos, ¿cierto? Nosotros estamos pues con muchas falencias, por eso decimos hacer este proyecto llamado Reexistencias. La comuna cada vez más está más mal en conexiones. La semana pasada se cayeron 2 postes más, o sea, no hay internet en la mitad de la comuna. Eso es realmente grave para nosotros acá y más como comunativa también que manejamos procesos virtuales y de conexiones a redes. Entonces, esto es un proyecto que va también hilado a lo institucional, ¿cierto? O un enlace con gremios, con organizaciones y otras academias donde podamos hacer de este proyecto un proceso de ciudad, un proceso que pueda cambiar realmente esa visión de lo tecnológico, esas conexiones, esas redes en la comuna de San José y en otros barrios de Manizales, que esto de cierta forma sea un modelo para que se replique y se pueda apoyar en otros barrios donde no está llegando la tecnología, donde, por ejemplo, el operador que se une no quiere actualizar las redes en algunos barrios en Manizales porque la alcaldía no le da una garantía jurídica para el poder a actualizar cableados, redes, bandas, bueno, todos estos temas. Yo creo que este proceso debe ir encaminado hacia eso porque si no sería también como un proceso más realizado entre un proceso académico y una organización comunitaria como comunativa, ¿cierto? Como ustedes mismos los han dicho desde el inicio. Sería pues como darle un giro ahí y si hay una segunda etapa pues como pensarlo así, ¿cierto? Cómo podemos hacer una suma de instituciones y de gremios que puedan darle un giro totalmente diferente a este proceso tecnológico de las comunidades en San José. Dani, pues muchas gracias por el rato, por estas palabras y la exposición. Me pareció muy valioso y acá tomé atenta nota pues y abrí varios enlaces pues acá buscando sobre lo que hiciera. Listo, entonces, gracias de nuevo a todos. Gracias, Gilsa. Bueno, Daniel, ¿quieres decir algo más? No, pues de verdad que una cosa es que desde uno en la universidad le digan que hay que pensar en el diseño social y otra cosa muy diferente es pues cómo hago para pensar en ese diseño social, más allá de cuando estoy en mi escritorio pensar en eso, cuando lo que dice Gilson es ir hasta la comunidad, ver cuáles son los problemas, cómo es que se vive ahí, como realmente eso, lo que él decía, caminar la ciudad, vivirla, sentirla, y no solo quedarse detrás de un computador o detrás de una hoja de papel. Entonces, no era eso. Sí, cierto. Bueno, nos vemos entonces mañana para un seminario presencial, los que podamos, en comunicativa a las 7 de la mañana. Le contaremos a Lisbeth y esperamos pues que Lisbeth pueda venir pronto a Manizales para que estemos con ella también. La invitación también queda abierta, por ejemplo, para Gilson, para Juan. Seguramente ellos ya tienen mucho acercamiento en la academia, pero que visiten nuestras líneas, ¿cierto? Ya han tenido muchos acercamientos con las líneas de investigación de sostenibilidad, pero también está interrelación, está diseño y desarrollo de productos interactivos y sobre todo esta gestión y transmisión del conocimiento, que es una línea tan rica
en múltiples saberes, entonces pues que puedan acompañarnos seguramente en un seminario, ¿cierto? Participar allí de lo que se dé y de las conversas que se den, pues que están sobre todo esa línea de gestión y transmisión del conocimiento, seguramente podrá aportarles mucho a sus procesos. Y ellos Claro, podrán también esperemos que aportar. nos inviten. Esperemos que nos puedan invitar. Bueno, ¿no? Nos vemos mañana entonces a las 7 de la mañana. Hasta luego, muchas gracias. Que tengan buen día.